Son 15 versículos los que tenemos en la tercera carta de Juan. Hermanito Rodolfo, ¿puede darle lectura a la palabra de Dios en estos 15 versículos, por favor? Sí, hermano. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Oremos. Padre bueno, estamos delante de tu presencia y se ha leído tu palabra. Queremos regocijarnos en tu palabra. Creemos que ella es sanidad para nuestras almas. Creemos que ella nos fortalece en el hombre interior. Y creemos que tu palabra tiene tanto poder que puede penetrar, puede afectar y transformar nuestras vidas a la imagen, al corazón, a la mente de tu Hijo. Padre, este es un momento para que tu palabra nos pueda santificar, nos pueda limpiar y nos pueda hacer más humildes y sencillos de corazón delante de tu presencia. Padre, que tu palabra nos afecte, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Padre, háblanos a nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos cada minuto, cada hora de ti, Padre. Que tu palabra corra y sea glorificada, y que tú la hagas prosperar en aquellos que la estamos recibiendo en esta noche. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando se estudia el Evangelio de Juan, lo primero que nos llama la atención son los conflictos que hay entre Jesucristo y los líderes de la nación de Israel. Siempre hay conflictos entre Jesús
y los líderes de la nación. Cuando pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos otro tipo de conflictos, de oposición, de persecución entre los sacerdotes de la nación de Israel persiguiendo a los apóstoles. Cuando llegamos a la segunda carta de Juan y la primera carta, encontramos conflictos de doctrinas. Porque la segunda carta de Juan, mira, en el versículo 7, dice que muchos engañadores habían salido por el mundo que negando que Jesús había venido en carne, y Juan los llama engañadores y los llama anticristo. Conflictos de doctrina en cuanto a la identidad y la persona de Jesucristo. Pero cuando llegamos a la tercera de Juan, encontramos otro tipo de conflicto, de conducta, de personalidad, de actitud en la iglesia de Cristo a la cual el anciano escribe. Y hablando de conflictos, ya sean doctrinales, conflictos de personalidades, de actitudes o de conducta, ¿cómo poder resolver los conflictos? Los conflictos no son un problema en sí. El problema en sí es cómo yo respondo, cómo yo resuelvo los conflictos que vienen a mi vida, en la manera en que yo los quiera resolver y cómo respondo a eso. Por lo menos hay dos palabras que deben importarnos a nosotros en esta noche para resolver cualquier tipo de conflicto. La palabra en tercera de Juan, versículo 1, Juan habla de dos características. Dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Son dos cosas indispensables que debo tener en mi vida para poder resolver un conflicto. Número uno, el amor. Dice a quien amo. El amor es fundamental, es esencial para resolver cualquier tipo de conflicto. Y cuando habla Juan del amor, estamos hablando del amor ágape. Mira el primera de Juan, por ejemplo, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Josué, por favor. Fíjense, esta es la clase de amor que el anciano nos va a pedir en esta noche para resolver cualquier tipo de conflicto o de diferencias. Tiene que existir esta clase de amor en tu vida y en mi vida. Tiene que existir. Mira, ¿qué dice el texto? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros, como Él puso su vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Estoy hablando de un amor sacrificial, de un amor de entrega, de un amor que entrega, que ofrece, que da. Ese amor que no busca lo suyo, sino que busca el bien de los demás. El amor, en la tercera carta de Juan,
en la segunda y en la primera, son fundamentales para resolver cualquier tipo de conflicto. Mira el versículo 7 del capítulo 4, para resumir, porque cuando hablamos del amor, tenemos que pensar en el carácter de Dios, porque Dios es amor, y todo aquel que ama ha conocido a Dios, y el que no ama no ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Mira, léelo por favor, del 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De eso estamos hablando en esta noche. Vamos a la tercera de Juan, versículo 1. El anciano Agayo, el amado a quien amo. El anciano ama a Agayo con un amor de Dios, con un amor desinteresado, con un amor puro, con un amor de verdad, con un amor sincero. Si yo voy a resolver un conflicto en mi matrimonio, o el padre con el hijo, o un conflicto entre los hermanos, debo considerar amar a mi hermano, amarlo como Cristo me amó a mí, entregarme a Él como Cristo se entregó por mí. Es fundamental amar en medio del conflicto para resolver los conflictos. Pero no solamente el amor. Dice el versículo 1, el anciano Agayo, el amado a quien amo, dígalo, es la verdad. O sea, tiene que existir el amor y tiene que existir la verdad. Y la verdad aquí tiene que ver también con el carácter de Dios. Dios es un Dios de verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Estamos hablando de algo confiable, de algo creíble. Estamos hablando de fidelidad. Verdad tiene que ver con la fidelidad de Dios, con la credibilidad de Dios, con el carácter de Dios, con la justicia de Dios. Son dos elementos: amor y verdad en la vida de un creyente. Si te amo, te voy a amarte en la verdad, con fidelidad, con compromiso. Te voy a amarte con entrega. Te voy a amarte con honestidad, con sinceridad, te voy a amarte. Es la verdad. Estos dos puntos parecen no tener importancia, pero al final del estudio van a tener mucha importancia. Porque Juan basa su amor en la verdad de Dios, en el amor de Dios. En eso Juan basa su relación con Gayo, su relación con Demetrio y su relación con la iglesia. La basa en base al amor de Dios, en base a la verdad de Dios. Mira el versículo. Hay 4 personajes que vamos a ver en esta noche. En el versículo 1 tenemos al anciano y tenemos a Gayo. En el verso 9 aparece otro personaje. ¿Quién es? Diótrefes. Y en el verso 12 aparece otro personaje. Se llama... Estos nombres debemos tenerlo en mente en esta noche. Al anciano, a Gayo, a Diótrefe y a Demetrio. Son los personajes importantes de esta carta. Y Dios tiene que decirle algo a cada uno de ellos. Tanto al anciano como a Gayo, como a Demetrio y como a Diótrefes. Y veamos en el capítulo 1... Versículo 1, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Te diste cuenta la repetición? El amado, a quien amo. ¿Te diste cuenta de eso? Mira el versículo 2, amados. Mira el versículo 5, amado. Mira el versículo 11, amado. Es decir, que existe una relación de amor entre el anciano y Gayo. Hay una amistad. Existe un amor entre ellos. Existe una comunión entre ellos. Existe una relación entre ellos. El trato
del anciano a Gayo, a quien amo en la verdad, mi amado, mi querido, mi querido, mi querido. Porque el anciano siente un profundo amor por su hijo en la fe, por su hermano Gayo. Y también el anciano siente un amor especial por la iglesia donde se encuentra Gayo. Mira el versículo 15. La relación que existe entre el anciano y la iglesia. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. No un saludo general. No es un saludo general. Salúdame a mis amigos, a cada uno en particular. A ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Porque hay una relación del anciano con cada miembro de la iglesia de Cristo. Y esa es la relación que deben tener los ancianos de una iglesia. Una relación de amistad, de compañerismo, de amistad. Salúdame a mis amigos, pero a cada uno en particular. Esa es la relación entre Gayo y el anciano con la iglesia de Cristo. Amistad. Son amigables, hay compañerismo, hay comunión, hay una relación basada en el amor y en la verdad. Esa es la relación que debe existir entre los ancianos de una iglesia y la congregación. Somos hermanos, amén, pero debemos llegar a ser amigos entre nosotros. Una amistad verdadera, una amistad sincera. Salúdame a la iglesia. No, salúdame en particular a cada uno de ellos. Porque a cada uno yo los extraño. A cada uno yo los amo. Los quiero a cada uno de ustedes. Es una relación basada en el amor de Cristo y en la verdad de Jesucristo. Y es tan grande el afecto y el amor de Gayo, del anciano. Mira el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Quiero que te vaya bien en todo. Quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Está implícito, hermano, está implícito que probablemente la parte financiera, la parte económica de Gayo no estaba caminando bien, no estaba funcionando bien la parte financiera de Gayo. Quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y probablemente la salud física de Gayo también estaba siendo afectada por alguna enfermedad o algún dolor. Probablemente que la economía de Gayo no estaba prosperando, no estaba creciendo, y la salud de Gayo física estaba con dificultad. Pero no podemos decir lo mismo de la espiritualidad de Gayo, del crecimiento espiritual de Gayo, porque el versículo termina, ¿cómo termina el versículo 2? Así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Que la economía de Gayo podría haber estado pasando un mal momento. La salud física de Gayo podría haber sido afectada, sí, pero ni la economía de Gayo ni la salud física de Gayo fueron pretextos, fueron obstáculos, fueron excusas para que Gayo no prosperara
no creciera, no se desarrollara espiritualmente. No eran pretextos para Gallo. Podría estar enfermo físicamente, podría estar mal económicamente, pero su espiritualidad iba creciendo, iba avanzando, iba prosperando. Ni lo material ni lo físico afectaron el crecimiento espiritual de Gallo. Él seguía creciendo espiritualmente. Y Juan siente gozo por eso. Y a propósito de prosperidad, ¿cómo está nuestra prosperidad espiritual? Nuestra prosperidad económica. ¿Qué prosperidad? ¿De qué prosperidad nos preocupamos más nosotros hoy día? ¿De qué prosperidad nos sacrificamos más nosotros hoy día? ¿A qué prosperidad le ponemos más esfuerzo, más diligencia, más entrega? ¿A la material o a la espiritual? ¿Dónde invertimos más tiempo de esas dos prosperidades? ¿A qué le damos más valor, más importancia? ¿A cuál nos entregamos más y nos dedicamos más? ¿A la prosperidad material o a nuestra prosperidad espiritual? Uno tiene que preguntarse eso. Uno tiene que pensar en estas cosas. En cuanto a la prosperidad. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es el mayor gozo del anciano? ¿Cuál es la mayor alegría de él? ¿Cuál es la mayor satisfacción de él? ¿Cuál es? ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Porque tú como padre y yo como padre también tengo que preguntarme cuál es mi mayor gozo en esta vida en cuanto a la relación de mis hijos. ¿Cuál es mi mayor alegría en cuanto a mis hijos? ¿Cuál es la mayor satisfacción que yo tengo de mis hijos? Para Juan, la mayor satisfacción para él, el mayor gozo para él, la mayor alegría para él, no era la casa nueva de su hijo, no era el carro nuevo de su hijo, no era el título profesional de su hijo. La mayor alegría para el anciano es oír que sus hijos están siendo afectados por la verdad, están caminando en la verdad, están creciendo en la verdad. Los hijos de Juan, espiritualmente hablando, no solamente estaban en la verdad, sino que caminaban en la verdad. Y mira el versículo de 1 al 4, cómo la verdad penetró en Gallo, cómo la verdad afectó la vida de Gallo. Puede que la vida física de Gallo esté afectada, puede que la economía de Gallo esté afectada, pero lo que más ha afectado la vida de Gallo es la verdad, porque él está creciendo espiritualmente. Él camina en la verdad. Y Juan siente un gran gozo por su hijo. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos están siendo afectados por la verdad, están creciendo en la verdad, están caminando en la verdad. Cómo la verdad afecta y penetra en la vida de Gallo. Cómo la verdad transforma la vida de Gallo. Para el anciano es la mayor alegría que puede sentir un padre por sus hijos.
Eso uno lo descubre después. Porque cuando vi a mis hijos nacer de nuevo en el bautismo, sentí una gran alegría. Pero la alegría de ahora es mucho mayor. Porque no solamente están en la luz, sino que andan en la luz. No solamente están en la verdad, sino que caminan en la verdad y están prosperando en su vida espiritual. Un padre que se preocupa por la vida espiritual de sus hijos, por la restauración de sus hijos, por el crecimiento espiritual de sus hijos, se entrega, se goza al ver a sus hijos, al saber que sus hijos están creciendo en la verdad y están caminando en la verdad. Sería el mayor gozo para un padre. Oír que sus hijos están en el camino y están creciendo y están prosperando y están teniendo una relación con Cristo y una relación con Dios y una relación con el Espíritu Santo de Dios. No hay mayor gozo que esa. No hay mayor alegría que esa. En el versículo 4. Amén. Versículos 5 al 8. Hermano Rodolfo, usted por favor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacobo, en los tiempos de los apóstoles, la hospitalidad era una expresión del amor de Dios. Se le daba hospitalidad, se le daba bienvenida, se recibía incluso a hermanos desconocidos que venían de otros pueblos que tú nunca habías visto antes. Versículo 5. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. También no se le daba hospitalidad, no se recibía a los hermanos o a las personas que llegaban a la casa de un cristiano con otra doctrina, con otra enseñanza. Mira el 2 de Juan, por ejemplo, versículos 10 y 11. Alguien que lo lea, por favor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Claro, entonces uno podría preguntarse, ¿cómo Gallo podía recibir a hermanos si nunca los había visto antes? ¿Cómo Gallo supo que estos hermanos eran de la verdad y eran siervos y predicadores del Evangelio? La única respuesta obvia sería haberlos oído primeramente, haberlos escuchado primeramente, porque muchos engañadores habían salido por el mundo. Y si un engañador que negaba la humanidad de Cristo, negaba la divinidad de Cristo, Juan dice, a eso no lo recibáis en casas, ni le digáis bienvenido. Pero al que salió por amor al nombre de Dios, a ese le recíbelo en casa, a ese le dale bienvenida, a ese ofrécele hospitalidad. ¿Y cómo era la hospitalidad de Gallo? 3 de Juan, versículo 6. Hay una palabra interesante ahí. ¿Cómo era la hospitalidad de Gallo? Dice, los predicadores dieron testimonio ante la iglesia. A propósito, solamente a propósito, aquí tenemos un pasaje donde hermanos daban testimonio a la iglesia del amor de otros hermanos. Porque dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor.
Es decir, que estos hermanos cuando llegaron donde Juan, se pararon delante de la iglesia y hablaron del amor de Gayo, del compromiso de Gayo, de la fidelidad de Gayo, del amor de Gayo. Cómo Gayo los recibió a ellos, cómo los trató, cómo les dio la bienvenida, cómo les expresó su amor. Y dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo, como es digno de su servicio a Dios, para que continúe en su viaje. Gayo lo recibió, pero lo recibió con dignidad. Dice el versículo, como es digno de su servicio a Dios. Gayo los trató con excelencia, con dignidad, con amor. Gayo les ofreció a los predicadores una gran y digna y respetable hospitalidad. Por si acaso, así me he sentido yo en la iglesia de Cristo de San Bernabé. Así me he sentido yo en la casa de José Luis y en la casa de ustedes. Siento que en esta congregación nos han recibido, nos han tratado con mucha dignidad, con mucho amor, con mucho afecto a nosotros. Así lo siento, así lo sentimos con mi esposa y con mi hija, que nos han tratado con mucha dignidad a nosotros. Versículo 7. Porque ellos, los predicadores, salieron por amor al nombre de Él. Dejaron casas, dejaron tierras, dejaron hogares, pero dice que ellos salieron por amor al nombre de Dios. Es lo mismo que hizo Cristo. Solo el amor de Dios pudo traer a Jesucristo a este mundo. Solo el amor de los cristianos pueden llevar a un cristiano, a otro país, a otro pueblo y a otra ciudad. Solamente el amor del Señor puede mover a un cristiano a tierras extranjeras. Y dice el versículo 7, sin aceptar nada de los gentiles, porque los gentiles no son los que tienen que preocuparse por los predicadores de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que sostener, la que tiene que velar, la que tiene que preocuparse de sus ministros, de sus predicadores, de sus siervos del Señor. No los gentiles, sino la propia congregación. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Es la iglesia la que debe preocuparse de sus ministros, de sus predicadores, de sus siervos, y no los gentiles, porque eso mandó el Señor. Versículo 8. Nosotros pues debemos recibir a tales personas, y aquí está el punto, para que cooperemos con la verdad. ¿Cómo cooperar con la verdad? ¿Cómo ayudar a la verdad? Simplemente dando la hospitalidad a uno de los hermanos. Eso es cooperar con la verdad. Eso es ayudar en el reino de Dios. Tal vez en este aspecto José Luis no se da cuenta, pero cada vez que él me lleva en auto, en carro, para allá, para acá, para allá, para acá, él está cooperando con la verdad. Tal vez la hermana Esperanza no se da cuenta que cuando me lava mi ropa y me plancha mi ropa, ella está cooperando con la verdad. Y cuando las hermanitas estaban aquí limpiando este edificio, también ellas están cooperando con la verdad. Es decir, que en la iglesia de Cristo hay cientos de maneras de cómo colaborar con la verdad, de cómo apoyar a la verdad de Dios. Hay muchas maneras de cómo usted y yo podemos colaborar con la verdad. El matrimonio que le pagó los pasajes a mi esposa y a mi hija para que estuvieran aquí esta noche.
ese matrimonio, cómo ha cooperado, cómo ha colaborado con la verdad. Hay muchas maneras de colaborar con la verdad, de ayudar a la verdad. Amén. Entonces, una de las cosas que un miembro, al menos nosotros en Nogales, yo me acerco a los ancianos y les digo, ¿cómo puedo colaborar con la verdad? ¿Cómo puedo ayudar aquí con la verdad? ¿Qué puedo hacer yo por la verdad? ¿En qué puedo servir? Y estoy a disposición de los líderes de la iglesia para cooperar con la verdad. Con mis ofrendas estoy colaborando con la verdad. Con mi presencia los domingos estoy colaborando con la verdad. Hay muchas maneras de colaborar con la verdad para que el evangelio siga creciendo en este mundo. Amén. Pero todos no están de acuerdo con esto. Hay gente que piensa diferente. Miren el versículo 9 y 10. Léelo por favor, Rodolfo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí viene el conflicto del que hablé al principio. Cuando el anciano quiere cooperar con la verdad, cuando Gallo coopera con la verdad, cuando Demetrio quiere colaborar con la verdad, siempre cuando se quiere colaborar con la verdad, siempre van a existir personas que van a oponerse, que van a resistir a la verdad. Gallo, que sea Diótrefe, no es hospitalario como Gallo. No lo es. Diótrefe no recibe a los hermanos como Gallo recibió a los hermanos. Diótrefe prohíbe a los hermanos que no reciban a los predicadores. Se opone. Diótrefe no acepta la autoridad del anciano ni los otros líderes de la iglesia. Diótrefe no acepta la autoridad ni de Juan, ni la autoridad de Gallo, ni la autoridad de Demetrio, ni la autoridad de ningún líder de la iglesia. Él no acepta la autoridad, él no acepta el liderazgo. Diótrefe, versículo 10, se dedica a murmurar y hablar mentiras contra los hermanos, parloteando con palabras malignas. El liderazgo de Diótrefe es diabólico porque él se dedica a hablar mal, a dejar mal y a hablar mentiras de los hermanos. Es un liderazgo diabólico de Diótrefe. Dice el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Cuando no se acepta el liderazgo de una iglesia, cuando no se reconoce el liderazgo de una iglesia, lo único que le queda al detractor es hablar mal, palabras hirientes, malignas contra los líderes de una iglesia. Esa es la obra de Diótrefe. Hablar palabras malignas contra el anciano, contra Gallo y contra todos los demás. Y si alguien no está de acuerdo con Diótrefe, dice el versículo 10, que los expulsa a los que no están de acuerdo con él. Expulsa a los que no están de acuerdo con él. Y dice el versículo 10, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Le gusta el primer lugar y no recibe a los hermanos. Y prohíbe a los hermanos a que reciban a los predicadores. Y los que no están de acuerdo con él los expulsa de la iglesia. Y la única arma de Diótrefe es hablar palabras malignas contra
el liderazgo de Juan y el liderazgo de Gallo. No tiene otra arma. Ese era el conflicto que el anciano Juan tenía en la iglesia. Un liderazgo autoritario, egocentrista, egoísta. Si las cosas no se hacen como yo quiero, no se hacen aquí. Es un líder de un mal ejemplo, un líder mala influencia. Y estaba en la iglesia de Cristo, donde estaba Gallo. En el versículo 12 aparece Demetrio. Mira el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros lo sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es increíble, hermanos, el versículo 12. Los apóstoles hablan bien de Demetrio. Nosotros también hablamos bien de Demetrio. Y la verdad misma habla bien de Demetrio. 3 testimonios de los apóstoles, el de la iglesia y el de la verdad. Los 3 están diciendo cosas buenas de Demetrio. Yo no sé mucho de Demetrio, pero lo que podría decir de este versículo es que Demetrio está aquí para hacer un contraste con Diótrefe. ¿Cuál es el contraste entre Diótrefes y Demetrio? ¿Cuál es el contraste entre Gallo y Diótrefe? ¿Cuál es el contraste? Mira el versículo 11. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanitos, ¿Gallo es de Dios o no es de Dios? ¿Demetrio es de Dios o no es de Dios? ¿Diótrefe es de Dios o no es de Dios? No es de Dios, porque Diótrefe hace lo malo, pero Gallo hace lo bueno. Demetrio hace lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, conoce a Dios y pertenece a Dios. Pero el que hace lo malo en la iglesia no pertenece a Dios, no es de Dios y no conoce a Dios. Diótrefe está en la iglesia, pero no es de Dios. Diótrefe quiere ser un líder espiritual en la iglesia, pero no es de Dios, porque hace lo malo. En cambio, Gallo es de Dios, porque hace lo bueno. Uno tendría que preguntarse en esta noche, ¿somos de Dios o no somos de Dios? El que es de Dios va a hacer lo bueno. El que no es de Dios va a hacer lo malo. Así de simple. Aquí voy a tocar un punto importante, hermano. Ay, temprano, las 2:25. Hermano, escúchame con atención, por favor. Es verdad que no encontramos aquí en Tercera de Juan un conflicto doctrinal, sino un conflicto de actitud y de conducta. Pero, piensa en esto, la actitud egoísta, egocentrista y pecaminosa de Diótrefe es una amenaza. Es una amenaza contra el evangelio de amor y es una amenaza contra el evangelio de la verdad. Diótrefe
no niega abiertamente como los falsos maestros. Diótrefe nos dice que Cristo no ha venido en carne, que Cristo no es Dios y que Cristo no es el Cristo. Diótrefe no niega ni la humanidad de Cristo, ni la divinidad de Cristo, como muchos engañadores habían salido por el mundo. Pero Diótrefe niega el Evangelio de Cristo por no vivir de acuerdo al Evangelio que creyó y que predica. Es exactamente lo que le pasó a Simón Pedro. Mira, abre tu Biblia en Gálatas 2:14, por favor. Y después volvemos para acá. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obliga a los gentiles a judaizar. Pedro no era un falso maestro ni un engañador. Pero mira el versículo 14 de nuevo. Cuando Pablo vio que Pedro no andaba rectamente conforme al Evangelio. Hermano, no niego la humanidad de Cristo, no niego la divinidad de Cristo. No predico una falsa doctrina. Pero cuando yo no ando de acuerdo a la verdad, cuando yo no ando de acuerdo al amor, me convierto en un enemigo de la cruz, en un enemigo del Evangelio. Porque la conducta de Diótrefe, la actitud de Diótrefe, el egoísmo de Diótrefe, amenaza el Evangelio de Cristo. Está en contra de la verdad de Cristo, está en contra del amor de Cristo. Solamente su conducta, solamente su actitud. Cuando Diótrefe, hermanito, cuando Diótrefe no es hospitalario, cuando Diótrefe no recibe a los hermanos, cuando Diótrefe habla mal de los hermanos, cuando Diótrefe no acepta el liderazgo en la iglesia, cuando Diótrefe actúa egoístamente, él niega el Evangelio de Cristo. Porque no anda conforme a la verdad y conforme al amor. Entonces Diótrefe es un enemigo del Evangelio, es una amenaza del Evangelio. No porque predica una doctrina errónea, sino por su egoísmo solamente. Por su falta de amor, por su falta a la verdad, por su falta al Evangelio. Es un engañador no porque predica una falsa doctrina, es un engañador y es una amenaza porque no está viviendo de acuerdo a la sana doctrina, no está viviendo de acuerdo al Evangelio del amor, al Evangelio de la paz. Es por eso que es una amenaza de Diótrefe a la comunión de la iglesia, a la reconciliación de la iglesia, a la salud de la iglesia. Es una amenaza para la iglesia. Si viene a mi casa Diótrefe y no trae otra doctrina, ¿podría recibirlo? No, porque aunque no trae otra doctrina, aunque trae la doctrina de Cristo, no trae el Espíritu de Cristo, no trae el perdón de Cristo, la comunión de Cristo, no trae la conducta de Cristo, el ejemplo de Cristo. Tampoco no sería bienvenido y recibido en mi casa. No por lo que predica, sino por lo que hace. Por su mala influencia, porque no es de Dios, porque no pertenece a Dios, aunque sigue la doctrina de Cristo, no es de Dios, porque no sigue el Espíritu de Cristo, el amor de Cristo, la verdad de Cristo. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? El anciano en esta noche
nos invita a vivir con la actitud que tuvo Gallo, con la actitud que tuvo Demetrio. Recibir a los hermanos, tratar a los hermanos con dignidad, con amor, con fidelidad. Dios le dio recursos a Gallo. Tal vez le dio una buena casa, un buen trabajo, un buen negocio. Gallo, con los recursos que Dios le dio, él servía a la iglesia. ¿De qué manera? Recibiendo a los hermanos, colaborando con los hermanos, ayudando a los hermanos, con los recursos que Dios le dio. Si Dios te ha dado recursos, si Dios te ha dado medios, usa esos recursos que Dios te ha dado para colaborar con la verdad, para ayudar a la verdad. Si Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado sabiduría, ocupa los dones para que cooperes con la verdad en la iglesia del Señor. Gallo y Demetrio son de Dios, pero Diótrefes no es de Dios, porque hace lo malo. Amén. Por último, ¿qué significa ser hospitalario? ¿Qué significa ser hospitalario? Creo que ser hospitalario es: comparto con mi hermano lo que tengo, no lo que no tengo. Porque he escuchado a muchos hermanos, no aquí, me gustaría recibir al hermano, me gustaría compartir con el hermano, pero ¿qué le ofrezco? Lo que tiene, porque usted no puede ofrecer lo que no tiene. Eso es hospitalidad. ¿Se entendió? Así que invítame, Tonio. ¿Cómo debemos ser hospitalarios? ¿Cómo debemos ser hospitalarios? Mira, yo cerré mi Biblia, pero tengo que abrirla de nuevo. Primera de Pedro 5:9, por favor, que sea 4:9. Esto es importante. ¿Cómo debemos ser hospitalarios? Alguien que lo lea en voz fuerte y alta. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Sin murmuración. Eso significa en la práctica de que cuando con mi esposo y mi hija nos vamos para Santiago, José Luis no debe murmurar de nosotros. Pero cuando nosotros lleguemos a Santiago, tampoco podemos murmurar de José Luis y de Esperanza. La hospitalidad es sin murmuración. Porque vas a perder tu bendición y voy a perder yo mi bendición. Es sin murmuración. Sin murmuración del que recibió a los hermanos y sin murmuración del que fue recibido por los hermanos. En este caso práctico, no debe haber murmuración en la familia de José Luis y tampoco debe haber murmuración en mi familia. Hospédense unos a otros, pero sin murmuración, sin hablar mal los unos a los otros. ¿Amén, hermanito? Déjale, ya te la dijo públicamente. ¿Por qué debemos ser hospitalarios? ¿Por qué debemos ser hospitalarios? Simplemente es esto. Ser hospitalario es la persona, por eso los ancianos deben ser hospitalarios. Y los cristianos todos debemos ser hospitalarios. Es la persona que siempre tiene abiertas las puertas de su casa para recibir al que llega. El que llega a la casa de un cristiano, el que llega a la casa de un anciano, las puertas del cristiano abiertas siempre para ellos. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios es hospitalario. Dios en el cielo nos abrió las puertas de su casa para que todos entrásemos a su casa para siempre. Si yo le llego a cerrar la puerta de mi casa a Horacio, probablemente un día Dios me cerrará la puerta de su casa en el cielo. Somos hospitalarios porque Dios es hospitalario. Siempre dispuesto a recibir gente. Y por último,
Si hay algún conflicto, ¿cómo respondemos al conflicto? Tiene que ser con amor y tiene que ser con verdad. No solamente con verdad, sino que también tiene que ser con amor. Así resolvemos los conflictos en una congregación. ¿Amén? Entonces, el que es de Dios hace lo bueno. El que no es de Dios hace lo malo. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde.